Bueno, acá estamos visitando a los muchachos de Malvinas Siempre, unos amigos que siempre colaboran con el programa. Me llevo a la mejor picha malvinera, estamos, bueno, mejor dicho, están cumpliendo unos 10 años y podemos encontrarlos en el barrio de Floresta, en la calle Joaquín B. González 974 y también por las redes sociales, en Instagram como malvinas.siempre y en Facebook como Malvinas Siempre. Así que como siempre te digo, gracias Gracias, Luquita. Mati. Gracias. Saludos a la audiencia. Vengan todos, Malvinas Siempre, la mejor ropa marinera. Bueno, queridos amigos, en el nuevo programa de Malvinas y sus protagonistas, en esta ocasión tengo el placer de entrevistar al teniente coronel retirado, veterano de guerra de Malvinas, Carlos Sánchez. ¿Cómo estás, Carlos? Muy bien, Matías. Muchas gracias por la presentación. Por favor, el agradecido soy yo y va a ser un placer tener esta charla con vos, conocer un poquito de tus vivencias, ya hace casi 42 años ya. Sí, ya estamos casi 42 años. Para mí es una alegría enorme por la materia que nos convoca y esta comunicación por este medio. Bueno, te agradezco. Y como siempre vengo arrancando, me gusta empezar desde el principio y te pregunto, ¿en dónde naciste y esta vocación de ingresar en el ejército, cómo te nació? Bueno, nací en la provincia de Formosa, Ujú. en el establecimiento ganadero Campo Azul, un lugar situado al norte y a 60 kilómetros de Ingeniero Juárez, último pueblo del oeste formoseño. Allí conviví con mis padres, 7 hermanos y una hermana. Oportunamente cursé los estudios primarios en Ingeniero Juárez y la idea era proseguir con estudios secundarios, universitarios. No lo pude hacer por fallecimiento de mi padre, así que volví otra vez a las actividades de campo. Cuando tenía 16/17 años, fui a buscar trabajo en la provincia de Salta. Llegué a Orán, Salta, Ujú. e ingresé como mozo del casino de suboficial y gendarme del Escuadrón 20 Orán de Gendarmería Nacional. Allí hago un paréntesis, Matías, y creo que de acá surge la vocación militar. Pero yo quería ser gendarme y el trámite tenía que ser ingresar a gendarmería como menor no instruido. Ujú. No lo pude hacer porque eh, no tuve la autorización de mi madre, soporte de papel, digamos, a tiempo. Sí. Desde ese momento, el jefe de unidad de gendarmería me recomendó, me sugirió rendir en la escuela de suboficiales Sargento Cabral. Así lo hice, me presenté, rendí, aprobé, me llamaron para ingresar al ejército, lo hice el 3 de marzo de 1969. Y en el año 70 ingresé como cabo de caballería número 1 en la promoción del arma. En 1971 hice el curso de perfeccionamiento elemental, de ese momento así denominado, Claro. y no pude elegir destino porque como número 1 de cada arma, todos los oficiales que egresamos como cabo, tuvimos como destino la Escuela de Oficiales Sargento Cabral. Allí estuve 3 años como su instructor en el instituto y a fines de 1973 me preparé para rendir en el Instituto Geográfico Militar en ese entonces. Fui a rendir, aprobé, ingresé en el 1974 y en 1975 estaba egresando como técnico en el servicio geográfico. Y quedó mi destino en ese instituto y en la gesta de Malvinas me toma como destino en el Instituto Geográfico Militar. Para el Bueno, que, Matías, una sí, pregunta, Carlos, el que está escuchando y que no conoce lo que fue el Instituto Geográfico Militar, ¿qué papeles cumplían? ¿Qué hacían ustedes? nosotros hacíamos trabajo, Matías, digamos, básicamente trabajo de campo, campaña Ujú. y trabajo de laboratorio e instrumental. En campaña se elaboraba todo lo que es planchetas, por ejemplo, o nivelaciones, y cuando se finalizaba esa tarea, volvía al Instituto Geográfico Militar, pasaba por el instrumental, digamos, para luego imprimirse la cartografía que se quería. Por ejemplo, las cartas topográficas de todo el país, digamos, Ujú. actualizado o medianamente actualizada. Y el laboratorio era trabajar con los instrumentos para la elaboración definitiva de la cartografía. Bien, Esas dos funciones yo las cumplí. perfecto.
Perfecto. Entonces vos nos comentás que entonces el 2 de abril te encuentras en el instituto. Sí, yo el 2 de abril estaba destinado en el Instituto Geográfico Militar, tenía el grado de sargento primero, eh, estaba cursando la carrera de abogacía en la Universidad de Buenos Aires, estaba en tercer año, y aproximadamente el 20 de abril llega un mensaje militar al instituto para que los oficiales que con el estudio de inglés, idioma de inglés, se presenten al Estado Mayor y rendir una prueba. Nos imaginábamos que era para ir a Malvinas. Nos fuimos dos suboficiales, yo la aprobé, y el día 23 de abril ya estaba abordando un avión de Aerolínea Argentina, Comodoro Rivadavia. El director del Instituto Geográfico Militar me encomendó llevar cartografía a la casa del gobernador Menéndez. Así lo hice, llegué a Comodoro Rivadavia el mismo 23 de abril. Allí un jefe, un oficial jefe, un teniente coronel, ordenó que me consigan una campera, porque yo llevaba la campera de llanura, digamos, así. Claro. Así que me conseguí una Duvet. El día 24 tomé un avión Fokker, creo que era Fokker, y llegué a Malvinas. Entregué la cartografía al general Menéndez y a partir de allí fui anexado, digamos, a la Brigada 3 de Infantería, comandada por el general Parada. Estuve 2 días en el Correo Argentino y mi actividad, digamos, que tenía que cumplir era escuchar lo que hablaban los helpers respecto de la situación. Posteriormente, el 26 de abril, me trasladé en helicóptero a Puerto Howard. Allí estaba emplazado el Regimiento 5 de Infantería. Como destino interno, digamos, yo no era del orgánico, obviamente, de la brigada, Regimiento 5, claro. Tuve que cumplir tareas y dependía de la División Asuntos Civiles, además de hacer la traducción por peticiones de helper o solicitudes de propia tropa, digamos, ante el, podría decir, mayordomo o encargado de Puerto Howard. Mr. Lee se llamaba. ¿Y esa división de asuntos civiles, cómo estaba formada cuando vos llegaste? La división de asuntos civiles estaba como jefe el capitán de infantería, entonces capitán de infantería Armando Zaragoza, y el mayor de infantería ingeniero militar Federico Gaubeca. Y yo éramos los integrantes. Ah, eran ustedes tres solamente. Sí, y particularmente recuerdo sí. Con muchísima alegría por el resultado, por la función, por la misión que cumplimos, que salió todo bien, estuvo muy bien, nunca vi ni sentí por ningún medio de que la División de Asuntos Civiles no haya cumplido su misión o se haya maltratado a la población civil, porque las premisas principales eran respetar a la propiedad privada y a la población civil. Y además, cumplir toda la normativa y obligaciones impuestas a nosotros mismos por la creación de esa división de asuntos civiles creada, digamos, por el jefe de regimiento de infantería, el entonces coronel Mabragaña, del cual guardo y lo voy a guardar por siempre en su sublime recuerdo como un soldado, un espejo para el subalterno, Matías, es lo que vi y me enseñaron cuando yo ingresé al ejército y ahí vi plasmado ese concepto. Bien. Y tengo una pregunta, Carlos. ¿Qué población kelper había en Puerto Howard en ese momento? ¿Cuántos eran? Yo no te podría decir, Matías, exactamente. Podría, digamos, apreciarlo, y más con el tiempo que pasó, podría decir que habría 10 matrimonios y con sus casas. Bien. Aproximadamente, es un cálculo mío, no es exacto, obviamente. Claro, pero aproximadamente 10 familias. 10 familias podrían ser, sí, 10 familias. Y ahí recién nos mencionaste a Mr. Lee, que era como el encargado de esa gente. Sí, el Mr. Lee era el que recepcionaba
los pedidos de propia tropa del regimiento Sí, y también el que canalizaba solicitudes de la población o lo que se deseaba bien, para la población. claro. Tuvimos muy buenas relaciones, nunca tuvimos ningún tipo de problema y todo se causó normalmente, digamos, con respeto recíproco de las partes. ¿Y los isleños se seguían quedando en sus casas habituales o fueron concentrados en otro lugar? Aproximadamente a fines de abril y por bombardeos navales, digamos, anteriores durante la noche, se hacía riesgoso, digamos, para la población civil porque los misiles caían muy próximos a las casas Sí, y también obviamente cerca de los pozos de Zorro Nuestro. Entonces pidieron a través de Michelin al jefe de regimiento ser evacuado a un lugar denominado Penny Brands. Allí se trasladaron aproximadamente 5 familias y a mí me designaron con 4 soldados para custodiar al personal civil en ese lugar. Así se concretó, viajamos en Land Rover con Mr. Lee, el mayor Federico Gaubeca, y allí cumplimos esa misión que no era de combate nuestra, era observar y evitar cualquier incidente de soldados de propia tropa y también con alguna intrusión o ingreso de propia enemiga para informar claro. a Puerto Jóvenes oportunamente. Y este sector de Manny Branch, que si no tengo mala información, estaba al norte de Puerto Howard, ¿no? Mm, no, no recuerdo bien, pero sí te podría decir como referencia geográfica, Sí, estaba, eh, digamos, al sur de Monte Rosalía, cerca claro, del estrecho de San Carlos. claro, Mm, bien, No sé cuántos kilómetros habría entre esa distancia, bien, pero estaba al sur del Monte Rosalía. bien. Vamos un pasito más atrás que quería hacerte una pregunta antes de seguir con lo que fue Manny Branch. Sí, sí, que yo me olvidé también narrar. No, yo te hago una pregunta y ahora vos me comentas lo que te Sí, acordaste. En estos días, antes que ustedes se vayan hacia Manny Branch, ¿tuvieron algún tipo de altercado con algún isleño? ¿Tuvieron que hacer como requisas? ¿Cómo fue el día a día? no, ningún altercado, nada. Nuestra tropa, digamos, se comunicó con Mr. Lee para efectuar la requisa que tenía que hacer. Particularmente era para encontrar armamento y requisar el armamento. No hubo ningún problema, se hizo todo lo que se tenía que hacer. Sí. Y la comunicación y las relaciones fueron muy buenas. Yo desconozco, Ujú. no recuerdo que haya algún altercado o algún problema o incidente sobre eso. Todo fue normal. Muchas veces sí, a veces Mr. D se negaba a acceder a entregar la camioneta Land Rover o tractores que necesitaba el ejército, pero bueno, luego de un intercambio de palabras siempre sería, sí se Claro. cumplía, no había problema, digamos. ¿Y encontraron armamento en esa requisa? No recuerdo porque yo no estuve Ah. cuando hicieron la requisición. Esa gente, antes de la guerra, ahí en Puerto Howard, ¿a qué se dedicaba? ¿Qué es lo que hacían ellos? Yo pienso por lo que vi, Sí, que era la cría básicamente de de ovejas. ovejas Claro, sí. poca animales vacunos, digamos, que Ujú. también había. Yo vi vacunos en Many Branch. Ah, recién en esa zona. Bien. Sí. Y con los pobladores y con los isleños, ¿hubo sospecha de que alguno se intentaba comunicar con los británicos? Porque en otras zonas de las islas se corría esa sospecha de que había como gente infiltrada, como que pasaban comunicaciones y demás. Y sí, nos llamaba la atención un señor que se llamaba Paul Bonner. Ajá. Nosotros pensamos que se comunicaba y yo pienso que sí, justamente en la evacuación y control y custodia
que me asignaron a mí, a los 4 soldados, Sí, teníamos que observarlo en forma discreta, digamos, a claro, ver si se producía algún contacto con el enemigo, con nuestro enemigo. No pude apreciar, pero por los desplazamientos que él hacía, sí. el horario que lo hacía, y a veces el acercamiento y preguntas que hacía, yo supongo que sí tenía contacto con los militares ingleses. Intentaba sacar información. Exactamente, Claro, exactamente. claro. Y Y así, él, de sí, Puerto Cobre, como hecho trascendente, Matías, sí, que diría que presencié la captura de un piloto de un claro. Sea Harrier británico. Ese avión fue derribado por los fuegos reunidos del regimiento, y bueno, después escuché comentarios de disparos, digamos, de personal de comando que se Ujú. encontraba en Puerto Howard. Al piloto se lo rescató, los mismos comandos oficiales argentinos, eh, ingresó al hospital que estaba en Puerto Howard, se lo trató muy bien, yo lo custodié unas horas, hablé con él, me preguntó del jugador cordobés Ardiles, le dije que sí, que lo conocía, y en ese interín me recuerdo que pasó otro avión Sea Harrier con un ruido tremendo y parecía a baja altura. Entonces me preguntó qué avión era, le dije que no conocía. Y él mismo después me dice, no, ese es un compañero que me anda buscando. Mira. Recuerdo habérsele ofrecido té, sándwich, ¿Y él, aceptó, y él comió todo. ¿Eh? cómo estaba él? ¿Estaba nervioso? ¿Cómo lo viste vos? No, estaba primero sereno, no hablaba y se notaba que tuvo una lesión en la clavícula. Ujú. También se le prestó la asistencia médica correspondiente Claro. y yo después vino un teniente primero llano, médico, comando, Ujú. otros oficiales y después yo me retiré a cumplir la tarea normal de traductor y de asuntos civiles. O sea, Después no perdí contacto, no lo vi más. eso que pudieron hablar fue un trato correcto entre dos profesionales. Muy, muy correcto, Matías, muy correcto. La Bien. verdad que es, digamos, sirve para la perfección de uno. Yo argentino me Claro, para mí también por ver otro oficial que viene este enemigo, pero claro, con total corrección y buen trato. claro. ¿Y ustedes sufrieron, me imagino, el famoso bombardeo naval de las fragatas? Sí, muchas veces se iba acrecentando y particularmente ese bombardeo en Puerto Pobre se hacía durante la noche. Ajá. Y como llamativo, comenzaba por referenciar de izquierda a derecha sobre nuestras posiciones y atrás, digamos, de las posiciones. Y cuando varíamos de derecha a izquierda, adelante de las posiciones. Y algunas veces muy próximas a los pozos de sol, que me tocó estar prácticamente a 2 metros, pero no sufrí ningún accidente, digamos. Sí, me imagino que El, en el bombardeo naval uno se siente totalmente indefenso, uno no puede hacer nada. totalmente indefenso, de que solamente buscar protección Claro, y me acuerdo que me pasaban sentimientos de decir, bueno, qué lástima si me ocurre algo grave, morir sin combatir, porque realmente estaba aferrado ahí y no podía combatir y pensaba que luego del bombardeo naval podrían avanzar tropas enemigas a pie, pero nos claro. tenían todos aferrados dentro de los pozos. Pero bueno, no ocurrió, gracias a Dios, al contrario, Ya al que, contrario. ya que Sí, mencionaste sin combatir, eh, los que estuvieron en la isla Gran Malvinas, ya sea el Regimiento 5 como el 8 y otras pequeñas unidades, sufrieron, yo siempre digo, una guerra dentro de una guerra, que fue el total aislamiento que tuvieron ustedes con lo que fue Puerto Argentino, por ejemplo. ¿Cómo lo vivieron ustedes? sí, totalmente, Matías. Yo no conocía mucho detalles, solo vi después comentarios del coronel Mabragaña, después Claro, general. Realmente, de hecho, estamos aislados. Eh, teníamos muy escasos víveres sí. y ya no llegaban, digamos, barcos interesleños que nos podían abastecer de armamento Ujú. o de alimentos, víveres. Eso fue así.
no obstante eso, con la decisión, con la actuación, la forma de trabajar y comandar del jefe de regimiento, pudieron sobrevivir, soportar y hacer todas las cosas bien, hasta todo lo que cada integrante del regimiento y parte de la plana mayor de la brigada había que hacer como el verdadero perfil de un soldado argentino. Bien. Tuvimos la mala suerte de tener soldados muertos por ataque de un Sea Harrier en horas de la mañana. Creo que fue el día 26 de abril. Atacó un Sea Harrier a la compañía C, al mando del capitán Masiriz en ese entonces, y luego murieron instantáneamente 3 soldados. Y creo que un cuarto murió después por graves lesiones también. Resultaron heridos un oficial, un suboficial y 6 soldados más heridos. Tuve mucha angustia porque me tocó participar de la despedida y guardia de honor de esos soldados que fallecieron. Yo, el capitán Zaragoza, el mayor Gaubeca, que era mi jefe, y otros oficiales que no me acuerdo, hasta un oficial piloto de Fuerza Aérea también. Bueno, después ya tengo para relatar de Matías otras cosas ya, pero ocurrido en Beni Branch. Bien. Te hago una pregunta antes. ¿Qué edad tenías en Malvinas vos? 33, 32 ya para cumplir 33. ¿Y tenías familia? Sí, yo tenía mi esposa Lía y tenía un chiquito que en julio cumplía 2 años. Bien. ¿Y vos, antes de partir para Malvinas o estando allá, pudiste tener, aunque sea un mínimo de comunicación? No, las cartas que yo mandé se recibió una, mi señora, Ajá. pero las que mandaron del continente a las islas no recibí ninguna. Bien. Eh, Ahí había. recuerdo que un profesor de Derecho Civil 2, el doctor Lezama, que es juez actualmente, me entregó las cartas que mandó él y todas las cartas en un mismo sobre mandadas por compañeros míos de la comisión de la materia de él. Claro. Esa la tengo y como oficiales, otros camaradas que mandaron al instituto también me la entregaron en las guardas. Pero Bien. nunca llegaron, digamos, a las Islas Malvinas. Bien. Perfecto. Ahora sí, pasamos a lo que fue Manny Branch. Ustedes llegan y que Manny Branch tenía caseríos, ¿cómo se instalaron ustedes? Había un cobertizo, Ajá. eh, un cobertizo con techo, digamos, de metal, de zinc, tipo zinc. Sí. Ahí nos alojamos nosotros, yo y los 4 soldados. Ujú. Y personal civil en una casa, digamos, amplia, larga, que recuerdo yo. Había un polo, una antesala donde había una Motorola para comunicación y luego el ambiente, digamos, a cada lado de la parte, digamos, interna de esa casa que yo pude apreciar. Allí las comunicaciones, las relaciones no eran mucho ni permanentes, digamos. Yo tenía que acudir a la casa Sí. para retirar la comida diaria, una sola comida que nos daban los kelper, Ah, ellos y para cocinaban. comunicar, sí, ellos cocinaban, la comida la daban ellos cocinaban. Bien. Y para comunicarme con Puerto Howard una vez en el día. Ujú. Normalmente lo hacía durante la noche, salvo excepción, tenía que ir, pedir permiso a la población civil porque tenían que abrirme la puerta donde estaba la Motorola. Bien. Eh, la comida era, digamos, muy linda, pero para nosotros era escasa. Claro. Nos alimentamos un poco bastante bien en una oportunidad que bañaron una vaca, justamente polvones de la pata de la vaca, y nos regalaron la cabeza. Así que esa la aprovechamos bien. Claro. ¿Y Pero bueno, qué recuerdo les daban también de que comer? ¿Qué cocinaban ellos? y yo recuerdo así como arroz, arveja y carne, quizá vaca, pero aparentemente congelada. Ujú. ¿No?
esa comida la recuerdo, no totalmente con exactitud, pero Claro, ese tipo de comida, comida, claro. pero muy linda. Bien, Sí, nos daban cigarrillos, yo no fumaba, yo le daba a mis soldados y algunos guardaba un poco también por si llegara algún camarada que fume para invitarme. Yo no fumaba. Los cigarrillos me daban gratis los pobladores de Mary Branch. ah, bien. Y así, en el Sí, día, el trato diario con ellos, ¿ustedes seguían en el cobertizo o muy, intentaban? no, muy poca comunicación Bien, porque tratamos de hacer observación discreta, digamos, del lugar. claro. Y no teníamos necesidad, digamos, de comunicarnos. Sí, concurríamos a la casa a retirar la comida y si no iba yo, iba un soldado, Claro. uno de los soldados que se llamaba Rosado, que lo designé como mi auxiliar. Ujú. Era el único que podía ir ahí a hablar con los kelpers, y no era yo. Bien, O sea que teníamos poca comunicación, pero muy buena relación. Todo ordenado, normal, muy bien, digamos, 100% en relación. ¿vos recordás más o Eh, menos para qué fecha llegaste a Money Branch? creo el 30 de mayo o los primeros días De de junio. junio. Perfecto. Sí. Bien. Saco estos datos, no recuerdo bien por lo que nos pasó, digamos, en Benny Brandt, por la excursión en helicóptero y la posterior capitulación. Tomo ese, digamos, ese hecho como referencia, pero creo que entre el 30 de mayo y los primeros días de junio nos fuimos a Benny Brandt. Perfecto, perfecto. Ahí hay una ubicación ya temporal. Y ahí siempre Money Branch también se hizo conocido por un enfrentamiento que hubo entre el SAS y un grupo de comandos. ¿Ustedes cómo lo vivieron eso? Bueno, antes del 11 de junio nos visitaron un oficial argentino y suboficiales, todos de comandos. Ujú. Recuerdo que fueron durante la noche, entre el 10 y 11 de la noche. Ellos trajeron té, yo tenía azúcar, preparamos té, tomaron ellos, descansaron, hicieron observación y luego siguieron hacia Monte Rosalí, digamos, porque Ujú. su misión era rescatar un comando argentino que lo habían sobrepasado comandos ingleses. Bien. Regresaron, tomaron contacto conmigo y volvieron otra vez. Me acuerdo que el oficial, no recuerdo el nombre, solamente recuerdo el código de guerra, pero por después ver el comentarios y, y demás notas de protagonistas, digamos, de la guerra de Malvinas, de Puerto Howard, creo que era el teniente primero Luardo, el que me visitó a mí. Y recuerdo también que me dijo que se encontraba muy indefenso y que iba a hablar con el jefe de 505 para ver si podía salir de ese lugar, porque estaba muy indefenso, a menos de tener 4 soldados, 5 pares, cargadores, etcétera, etcétera. Ujú. Al otro día del pasaje de un avión, que fue el 11 de mayo, 11 de junio, perdón, Sí. un pasaje de un helicóptero muy a baja altura entre el cobertizo y la casa de los Helpers, se dirigió hacia la compañía B, donde tenía su emplazamiento. Allí, como excepción, fui a la casa y pedí que me autoricen a comunicarme por Motorola Centro Howard, al Puerto Howard. Sí, la comunicación. Y al otro día, cuando vamos con 2 de mis soldados a cazar una butarda para comer, pues estaba prohibido hacer disparos, pero lo tuve que hacer. Me acuerdo que disparé como 3 veces y la butarda no se movía. Después fuimos a controlar a ver qué pasaba, no volaba y había muerto. Pero duro el animal. Claro. Así que en ese instante sentimos disparos, una continuidad de disparos y muchos disparos. Yo mentalmente me imaginé
que podría haber un contacto con el enemigo. ¿Por qué? Porque el helicóptero durante la noche fue hacia una de las compañías B, donde estaba en Puerto Howard. Me imaginé que podría haber dejado soldados enemigos para incursionar en el día o en la noche de ellos. Y efectivamente, ese contacto ahora por razonamiento fue lo que se denomina en el libro de Malatesta la escaramuza de Many Branch, que es donde combate nuestros comandos con los británicos. Allí muere el capitán Hamilton y toman prisionero a un suboficial subalterno, creo sargento, denominado Fonseca. Yo no lo alcancé a ver a ese prisionero. Eso recuerdo de ese combate, digamos, ahí, inmediación entre Many Branch y Puerto Howard. Bien, o sea, es escuchar el ruido de combate. Después no pudiste tomar contacto con ellos. No tuve contacto ni con los comandos ni con el prisionero. Bien. Nos quedamos y volvimos rápido al cobertizo por cualquier cuestión que había que, no digamos repeler, no era nuestra misión, pero ver cómo podíamos hacer, evacuar el lugar y salir rápido. Claro, claro, tomar un plan de contingencia, te entiendo. Sí, inclusive era una lucha, digamos, mental y de decisión, pero había que resolver. Cuando se aproximó el helicóptero durante la noche hacia Puerto Howard, Sí. yo pensaba que podía descender el helicóptero y hablé con los soldados, y ver, bueno, cómo enfrentan, cómo se produce, cómo se aproximan al galpón y tener que defendernos y disparar. No era nuestra misión, pero si no nos daban tiempo para poder evacuar y salir, que también le había dado orientación por dónde salir, seguir una línea tipo cables telefónicos que iban hacia Puerto Howard y con precaución, antes de llegar a la compañía C que estaba emplazada, había campos minados. Que tengan cuidado, pero por lo menos los cables, el lugar, la geografía nos ubicamos para ir hacia Puerto Howard. Claro. Bueno, no ocurrió nada de eso. Y al regreso del helicóptero también voló a muy a baja altura, pero siguió rumbo hacia San Carlos. Claro, que era donde ellos tenían la cabeza de playa. Porque de San Carlos, donde Sí, están ustedes, no hay mucha distancia, no es muy lejos. no, está Monte Rosalí, no sé a cuántos kilómetros, pero inmediatamente ya está San Carlos también. Claro, claro. Carlos, y tengo una pregunta que me llamó la atención sobre lo que dijiste de la butarda, de la fuerza que tienen. ¿Pudieron comer ese pavo duro, por decirlo de alguna manera? Sí, lo hicimos hervir. Le sentíamos igual rico, lindo, igual. Pero bueno, decía comer algo y por el hambre que teníamos también. Claro. Pero lo pudimos aprovechar. No recuerdo en este momento, me parece que le saqué el cuero, la piel. Me parece. Bien, bien, sí. Por lo menos le pudieron dar un plus más a la comida. Exactamente, sí, reforzamos la comida de lo que Bien. Y ya por la fecha me estoy ya haciendo una idea que estamos hablando casi fines de junio, cuando llegó la rendición. Ustedes, al estar separados del regimiento, ¿cómo les llegó esa noticia? Yo tomo la noticia en principio al mediodía por uno de los propios Kelper. Me ¿Del dijeron 14 que de junio? el 14 de junio, Ah, que al mediodía, sí, que todo había terminado, que ya no había guerra y que, bueno, me agradecían por el tiempo que permanecí con ellos, que hubo un trato muy cordial entre la familia, los soldados, etc. Y yo me sonreí, porque no creía, porque hasta ahí no tenía noticia de propia tropa. claro. Durante la noche sí me llamaron de Puerto Howard, el entonces subteniente Kitanovich, y él me puso al tanto de que ya había finalizado la guerra, se capituló, etcétera. Así que prepárate porque mañana seguramente van a ir a recolectarlo de Many Branch. Y realmente fue así.
al otro día, el 15 de junio, sobrevoló un helicóptero Sí. sin aterrizar, pero a baja altura, lo suficiente, digamos, altura para poder conferenciar justamente con Paul Bonnet, era el que conferenció con el piloto del helicóptero. Entonces luego asciende el helicóptero, se va hacia Puerto Howard y Paul Bonnet me llama y me dice, Sánchez, dicen los soldados británicos que la haga fácil y la situación no sea traumática. Entonces, espontáneamente lo que me salió en el momento de decirle, digo, Paul Bonnet, yo soy el jefe, tengo mi armamento, tengo esta pistola y esta pistola no la voy a dejar hasta que llegue a Puerto Howard. Nosotros a todo eso ya habíamos desarmado el armamento, etcétera, etcétera, pero yo tenía la pistola colocada en la cintura. No me dijo nada y se fue a la casa. Sí. Pronto, a la hora y media, vuelve el helicóptero. Cuando vuelve, aterriza con una destreza enorme. 4 soldados británicos hacen un control de las instalaciones pequeñas que había fuera del cobertizo de la casa. Y yo estaba ya esperándolo adelante de mis soldados. Recuerdo con mucha tristeza. Evité abrazarlos, saludarlos, porque no quería transmitirle quizás por ahí mi debilidad o no mostrarle lágrimas. Ese fue mi sentimiento. Me paré delante de ellos, muy triste, pero ya no alcancé. Sabíamos que teníamos que esperar de esa forma y nada. ¿Estaban con el armamento ustedes? Yo estaba con la pistola y el armamento ya había sido desarmado, estaba en el cobertizo. Incluido el PAL mío también, porque yo también tenía PAL y 5 cargadores de 20 tiros cada uno. Bien. Pero lo habíamos desarmado porque esa era la instrucción también de Puerto Howard. Bien. Bueno, hacen el control y le ordenan a los 4 soldados ascender al helicóptero. Y yo quedo en el lugar. Se va el helicóptero y yo quedo el apuntador, el británico que me apuntaba con una ametralladora, me hizo sentar en el agua y apuntando. Llega un momento que quiere prender un cigarrillo y no anda, no puede prender el cigarrillo. Yo tenía cigarrillo y tenía también un encendedor, le ofrecí fuego, digamos. Él aceptó, me agradeció y ahí aproveché, ahí nomás el momento, casi simultáneo, a decirle si me puede dejar de apuntar porque puede escapar un disparo. Y accedió. La verdad que accedió, puse la ametralladora en forma horizontal, dialogó conmigo, me recuerdo que me dijo que los familiares, la población civil de Benny Branch, me apreciaba mucho a mí, y en ese interín vino una señora, vinieron los chiquitos que en algunas oportunidades lo hacían jugar al fútbol, que le gustaba también, y me vinieron a ofrecer la comida. Y le dije que no. Yo podría decir, creo que cabe, la palabra tristeza. Sentía tristeza y angustia por lo sucedido, porque 2 o 3 días antes estábamos bien. Y de pronto veíamos ya la capitulación, rendición, ya no dominaba nosotros la jurisdicción del lugar, dominaba el enemigo. Y por otra parte, agarró también un disgusto, porque un kelper que yo custodiaba le dijo al soldado británico que me estaba apuntando antes y que me controlaba, que quería el arma mía, la pistola. Y yo le dije que no. Y el británico que me apuntó y me dijo que tenía que le entregue. Y bueno, tuve que entregarla. No recuerdo el apellido del kelper, porque me acuerdo de muchos apellidos, pero no estoy seguro si el que yo pienso cómo se llamaba es. No lo quiero decir para no decir algo que no estoy seguro de verdad. Pero se hizo de un trofeo, digamos, de guerra. ¿Y en algún momento habías tenido algún roce con ese kelper? ¿O siempre lo más bien? No, era muy callado, hablaba muy poco. Hablaba más, en lo poco tiempo que hablaba también con el resto, él era el menor participante, digamos, muy poquito. Era muy serio. Y, no sé, a lo mejor por ahí también era
algún camuflado de tropas enemigas. Pero bueno, pero me pidió y él quedó con esa arma. Y pedí que me dejen con el cinturón, eso sí aceptaron. O sea que no comí y a las 2 o 3 horas volvieron ya para llevarme a mí a Puerto Poco. Cuando se aproxima Paul Bonner, el que dialogaba más cuando estaba en Benny Branch, me dice que las cosas que no entraban en mi porte equipo, él me iba a hacer una bolsa a ver si yo tenía algún paño o algo para darle. Y no tenía. Entonces él, creo que eran sábana blanca, una tela muy parecida, preparó una bolsa y ahí ingresé yo cosas personales que no me entraban en el juguete, en el porte equipo. Y tuvo un gesto, digamos, bueno, que le dice al piloto del helicóptero de que serán cosas personales de Sánchez y que no me la quitasen, digamos. Le dijo en inglés, alcancé a escuchar, después me la tiró él, la bolsa ya cuando yo estaba subiendo el helicóptero. Sí. Y me alojé en el fondo porque me indicaron los custodios del helicóptero que vaya al fondo. Y en un momento dado, escucho de que alguien habla, Paul Bonner habla con el piloto, y después los custodios del helicóptero británico me dice que descienda. Descendí y en ese momento vi los niños, con los cuales algunos días jugamos un ratito a la pelota, Sí. y los matrimonios civiles que estaban detrás de los niños. Entonces los niños me regalan fotografías de tipo Polaroid para esa época, y me dice, esto es Sargent para usted, para que nos recuerde. Y la verdad que me emocioné mucho, muy emotivo. Los saludé con un beso y estreché la mano a los adultos. Y ahí volví otra vez, ingresé al helicóptero y ese fue, digamos, mi despedida de Benny Branch, hasta que llegué a Puerto Howard. Cuando llegué a Puerto Howard ya vi, bueno, todo el armamento de la unidad del Regimiento 5 ya agrupado. Encontré a un soldado de custodia mío, me encontré con un apellido Morgue Teren, que estudiante de abogacía también. Y tan pronto que me encontré con él y hablamos un ratito, vino el mismo soldado que a mí me custodió en Benny Branch, lo requisó y ese soldado salió en revista, levantando las manos. Morgenstern se llama. Y yo estaba al lado y a mí me toma una libreta que usaba como el diario de todos los días, Sí. y las fotos que los niños que él me habían dado en Benny Branch. Me la requisó y la hizo quedar. Y después insistí que me la dé, le dije por qué, que era un recuerdo, que el diario no tenía absolutamente nada que servirle a ellos, Claro. que eran solamente la historia del día a día que yo tenía, y accedió y me las devolvió. Después pasé aproximadamente ya a las 17:30 al lugar donde se encontraban lanchones, digamos, militares de buques británicos. Sí. Un sargento ayudante británico me dijo, nosotros sabemos que usted sabe inglés, estuvo en tal lado, quiere colaborar para yo indicarle cuántos hombres entran por cada lanchón, quiénes, qué sector, etcétera, etcétera. Acepté, lo hice así, y en el último lanchón tuve el honor, un buen recuerdo que tengo de los comandos argentinos. Viajé con comandos argentinos. El recuerdo que tengo es muy fabuloso, porque me acuerdo que llovía tanto, digamos, recibíamos lluvia desde arriba, obviamente, y también agua por la rampa de los lanchones. Claro. Y no podían prender los cigarrillos de los comandos. Y yo, como tenía mi encendedor, alcancé y pudieron encender ese cigarrillo. Hasta que llegamos a un buque, ingresaron los lanchones. Creo que era el Intrepid. Escuché comentarios del Intrepid. Bueno, a partir de ahí nos alojamos, nos dieron sopa de sabor a tomate, por decir así, caliente, muy buena. Sí. Y a las pocas horas ingresamos a otro, acá, al Canberra, perdón, ya al Canberra. Eso fue también para mí muy novedoso, muy contemplativo, digamos, que me quedé para ingresar al último, porque quería estudiar bien en la mecánica que usaba
para subir a la Canberra porque el lanchón estaba muy bajo y había que treparse en una cuerda y hacer un esfuerzo, pero más técnica que fuerza, para ingresar a la puerta del Canberra. Así que, y el espacio que quedaba entre el lanchón y el Canberra también yo miraba y tenía todo calculado y pensado para hacer las cosas bien. Y me fue bien como todo el resto también. Bien. Ya en el Canberra, un capitán británico paracaidista me pidió si podía colaborar con el idioma para indicarle a los argentinos horarios de desayuno, horas de ir al baño, etcétera, etcétera. Le dije que sí. Ese capitán también me dijo, yo después pensaba cómo sabían la historia mía, Claro. que es lo que yo hice en Puerto Foro. Pero me dijo, sabemos que usted era el traductor en Puerto Foro y estuvo en Benibran. Sabían perfecto, no tenía escapatoria. Digo, sí, colaboré. Y fue muy bueno porque vi tan ordenado que ellos también, porque ellos no tenían mucha guardia, tenían una guardia extrema en el pasillo, digamos, del piso del Canberra, y otro soldado en la mitad, digamos, de la distancia de todo el espacio que había en ese piso. Muy ordenado, tranquilo. A veces jugaban a cartas, se reían, comían chocolate, todo, y transmitían la orden para que yo le transmita a los argentinos. Recuerdo encontrarme en una cabina donde estaban comandos nuestros, que algunos yo conocía, Sí. y cuando entró el capitán, estaban dormidos o se hicieron dormidos, el capitán aprecia eso, el británico. Después sale, me dice Sánchez, y dice, tu camarada, me dice, compañero, están prisioneros, pero después díganle que cuando entra un oficial superior se tiene que parar y saludar. Bueno, digo, no, esto no le voy a transmitir, pues los comandos se van a reír. Claro. A uno que tuve confianza le dije, después el resto nada. Pero no tuvimos ningún problema, todo se hizo ordenado como querían los ingleses y no había ningún inconveniente ni nada malo para los argentinos. Así que presté esa colaboración hasta que llegamos a Puerto Madryn. Durante el viaje hubo un momento que nos anotició el mayor Carrizo, que era el oficial más antiguo que venía de los argentinos, donde nos transmitió diciendo que estábamos con rumbo desconocido y que nos iba a poner en conocimiento más adelante sobre la situación al respecto. Bueno, llegamos a Puerto Madryn, muy fabuloso, muy lindo, la población civil de ambos lados, teniendo en cuenta la forma de descender nosotros de ambos lados, la población civil nos recibió muy bien, con bombos, aplausos, etcétera, etcétera. Después de ahí salimos, lamentablemente no pudieron acercarse más población civil porque no le permitieron, pero fue un gesto hermoso de nuestra sociedad, de nuestra república. ¿Recordás qué día llegaste? ¿Cómo? ¿Qué día volviste al continente, recordás? Sí, fuimos de Puerto Madryn a Trelew. De Trelew tomamos un avión y llegamos el 20 de junio, a la madrugada, 20 de junio. Bien. Y el 20 llegamos, nos alojamos en la Escuela de los Servicios para Apoyo General Lemos, en esa época. En Campo de Mayo. Allí estuvimos, sí, allí estuvimos 4 días, prácticamente internados. Ni siquiera como aspirante, cuando era aspirante de la Escuela de Sociales, tenía más libertad, más espacio. Allí estamos. Que tampoco pudiste comunicarte con tu familia, tampoco. No, en absoluto. Yo ni ninguno de los que estaban ahí. Hasta que llegó el momento de desalojar y cada militar, digamos, ir a su destino. En el caso, la Brigada 13 ir a Corrientes. Y yo, como tenía destino en el Instituto Geográfico Militar, me dijo uno de mis jefes, el mayor Gaueca, y después también el capitán Zaragoza, que yo me tenía que quedar en Buenos Aires, no era necesario ya ir a Corrientes por mi destino. Así que le agradecí mucho al mayor. Después recuerdo que le dije al capitán Zaragoza por todo el trato, por su tacto, empatía,
digamos, para tratar al personal subalterno, para impartir las órdenes claras, estar al lado permanentemente del subalterno como el mayor Gaubeca, le agradecí muchísimo, y pensando que yo terminaba la carrera de abogacía pronto, iba a intentar hacerme oficial del ejército, por una inspiración propia de que vi de él y también del mayor Gaubeca, que si tenemos tiempo puedo decir por qué Sí, uno sí. agradeció cosas pequeñas, sencillas, Ujú. pero muy buenas que hacen a la camaradería y al respeto y el cuidado y deber de uno para cuidar al camarada y viceversa, digamos. Ujú. Así que me despedí. Allí la brigada tomó el tren, creo de la línea Urquiza, algo así que conectaba para Litoral, digamos, no Claro. recuerdo bien. Y yo llegué a mi casa, que vivía cerquita del Instituto Geográfico Militar, llegué en tren y colectivo. Y después de allí me comuniqué con mi familia. Antes me presenté al Instituto Geográfico Militar, me licenciaron, fui a Córdoba a visitar a mi familia y luego regresé y retomé, digamos, la carrera de abogacía. ¿Y cómo Terminé fue bien. ese regreso? Volver medianamente a la vida normal, por decirlo de alguna manera. Sí, a la vida normal y me acuerdo que estaba muy flaco, perdí muchos kilos, Ujú. pero sin soportar nada, todo se fue encauzando hasta recuperar todo el estado físico y desde el punto de vista mental, Matías, créeme que gracias a Dios nunca sentí ninguna afectación, no sentía absolutamente nada, Bien. tampoco muy, pero esporádicos sueños de Puerto Pobre, lugar, y nada más. En ese sentido, la parte intelectual, mental, no me afectó. Bien. Bueno, así que terminé abogacía en el 1986 Sí. y decidí, y por pensar, hacer un cómputo ya por mi grado, yo era ya sargento ayudante del ejército de caballería, topógrafo, pero había conseguido un título universitario que era abogacía. Intenté prestar servicio en la División Justicia del Instituto, hablé con el director en ese momento, pero estaba completo, digamos, en cuanto a personal Ujú. humano profesional. Y un buen día fui al Colegio Militar de la Nación a buscar ropa para cursantes. Yo era encargado de cursantes que hacían el curso para técnico en servicio geográfico. Tomé todo el vestuario que fui a buscar y le digo al conductor de la camioneta, le digo, vamos a la Escuela General Lema. ¿Cuál era mi intención? Averiguar si tenía posibilidad de inscribirme para hacer el curso de auditor oficial de justicia del ejército. Me dijo una señora que no, que era febrero de 87. Ujú. Ya no había tiempo porque estaban incorporados justamente hacía un mes el personal civil, médicos, veterinarios, Sí. doctores, etcétera, etcétera, todo cuerpo profesional. Y ya me voy, me regreso otra vez al Instituto Geográfico Militar y en un pasillo de una compañía de cursantes me encuentro con un capitán veterano de guerra de Malvinas, García Pinar. Me pregunta qué andaba haciendo, le cuento, él me llevó a hablar directamente con el jefe de agrupación cursante para que tengan una dispensa y me acepten el ingreso, porque consideraba que era propia tropa, un malvinero y que teníamos que verlo ya al director para que decida, no perder tiempo. Hicimos así y bueno, a los 2 o 3 días estaba incorporado como cursante para auditor del ejército. Terminé fin de año, digamos, egresé como teniente primero, auditor, digamos, oficial de justicia, y después mi destino fue en el comando de Institutos Militares, cambió de denominación, obviamente por las variables que tuvo de denominación, Ujú. para el 2007, Guarnición Militar Buenos Aires. Allí me retiré voluntariamente, pedí el retiro, como el grado de teniente. Bien. Me hubiese gustado seguir, pero tenía a mi señora un poquito enferma, una nenita, y yo ya tenía mis años como para retirarme. Decidí hacerlo eso, y gracias a Dios mi señora y la nenita que estaba enferma,
recuperó y anda muy bien, que es lo que me pone muy alegre. Claro, obvio. Y ahí hace un ratito nos estabas comentando que querías mencionar algo de tu jefe directo, el mayor, que no fue el apellido. Ah, Gaubeca, Federico Ah, Gaubeca. exacto, ahí está. Sí, sí, porque nosotros, yo tenía que estar muy temprano desde el lugar que estábamos emplazados en un tinglado Ujú, y al frente había una pequeña casita donde estaban oficiales de parte, de, digamos, oficiales, pero parte de la plana mayor de la Brigada 3. ujú. Teníamos que de allí ir al centro de Howard, estar temprano para escuchar qué es lo que pedía Mr. Lee, el encargado, mayordomo del lugar, digamos, y qué es lo que necesitaba el regimiento. Y volvíamos tarde, y en esa tarde, la noche, entre lluvia, no torrencial, Ujú. eh, de poca envergadura, digamos, pero tipo llovizna permanente, viento, que se nos escapaba la capa poncho para un lado, para el otro, y al final por ahí nos mojamos. Sí, acompañado del mayor Baubeca, me, me toca con el codo así el costal izquierdo mío, y lo miro y me dice, sírvase. Y lo alcancé a ver, hice un lado la capa poncho y era un paquete de galletitas. Y yo por respeto y pensaba que él tenía eso para comer, no quería agarrarle, pues prefería que él coma. Total, yo después cuando llegaba al lugar de estábamos ubicados, siempre había algo para comer, polenta, sin carne, nada, pero por lo menos polenta. Y me dice, no, sírvase, sírvase. Bueno, agarré, le saqué dos galletitas, me quedé muy agresivo por ese gesto. Y después yo fui al supermercado que tenía en el hotel, pero había uno solo. Ujú. También compré galletitas para invitarle a él. Digo, voy a tener oportunidad de ser recíproco con él por el gesto de él, la invitación Claro, que me hizo. claro. Bueno, lo hice, tampoco él me quería aceptar, no sé si él pensaba que yo tenía lo único para comer o no, pero lo aceptó. Pero fundamentalmente me, me llamó mucho la atención y lo recuerdo tanto es que nunca él cambió, digamos, su forma de ser conmigo y con el resto de oficiales y soldados que había en el lugar. Yo Ujú. no era de los tácticas de la brigada, pero me encontré con jefazo, digamos, muy bueno. Siempre nos enseñaba y nos trataba de hacer conocer la situación y no desesperación en las cosas, sino encauzando como se debía encauzar según la situación. En una oportunidad, de acuerdo a las funciones de la Dirección de Asuntos Civiles, nosotros, una vez que finalizaban los bombardeos navales, yo, el capitán de Zaragoza, el mayor Gaumeca, teníamos que recorrer las instalaciones de los Kelper para ver si hubo alguna novedad en personas o en materiales. Y en ese momento le pregunto yo al mayor, medio preocupado porque pensaba que por lógica nos teníamos que preocupar y ver y recorrer los pozos de zorro, preguntarle a soldados, oficiales de propia tropa, y no ir a ver qué le pasaba a él, pero a su casa. Y él me hizo entender, yo hasta ahí lamentablemente pensé por mis camaradas, pero él me dijo, nuestra función es tal cosa. O sea que ahí entendí que nosotros cumplíamos, digamos, una, una parte distinta a lo que es, digamos, consecuencia o tiempo de guerra. Digamos que no solamente nos tenemos que cuidar y tener en cuenta de los horrores de la guerra o de la máxima fuerza que se impone y violencia, etcétera, sino el otro lado, visto de otra arista, que sería los derechos humanos, las personas, las consideraciones. Claro. Y ahí entendí. Entonces, yo, por lo que entendí y me enseñó, yo valoro mucho de él. Lo mismo que el capitán Zaragoza. Para mí fueron jefazos. Y hasta tal punto, por Zaragoza también, yo me inspiré en parte para ser oficial y llegué a ser lo que quise.
pero no olvido esos gestos y ese trato que tuvieron de estos gestos, que fueron muy buenos, y a veces tengo contacto también. Es más, hasta dónde, Matías, te puedo decir el aprecio que yo le tengo, y todavía como dependencia de ellos son mis jefes espirituales. El año pasado, en septiembre, tuve que operarme de cáncer de colon, y lo primero que se enteraron fueron ellos. Me brindaron y pusieron a disposición de todo lo que ellos me puedan ayudar. Gracias a Dios no lo necesité, pero tuve una energía espiritual muy importante, y el cual le agradezco mucho y seguiré agradeciéndolo por vida. Totalmente. Se crea una hermandad en la guerra que en otros lados nunca se puede lograr eso. Sí, Matías, eso de lo que dicen muchas veces, aún sin ser de orgánica, ya cuando uno tiene su uniforme, está al lado y lucha codo a codo, es el sentimiento unívoco de cada uno de defender al camarada. Claro. Me toca a mí o le toca a mi compañero defender a mi amigo, yo defiendo y pierdo la vida. Así es. Y muy orgulloso de ser soldado argentino. Se nota cuando lo decís, se notó durante toda la charla. La verdad, Carlos, te agradezco mucho por este momento que me cediste. Fue un placer conocer tu historia, bastante diferente a lo que se suele escuchar de lo que fue Malvinas, muy interesante. Sí. Así que realmente te agradezco desde el primer momento en que Roberto Arias Malatesta nos hizo el contacto, que te lo propuse, aceptaste desde el primer momento, así que te agradezco por esta chance que me diste. Bueno, Matías, yo también recíprocamente te agradezco muchísimo. Y es como vos decís, quizás yo no haya estado en primera línea, pero como decía hace rato, me tocó cumplir funciones y misiones desde otro país, visto la guerra en sí, horrores de guerra, violencia suprema y también miseria. Yo cumplí otro extremo, que era la consideración humana, derechos humanos, derecho internacional humanitario de la guerra, y más allá de lo que es ley internacional de guerra, que también se respetó muchísimo en Puerto Howard. Y en particular, muy especiales, con mucha alegría, te digo, Matías, que agradezco mucho por tu maravillosa idea creadora para ilustrar a la sociedad argentina sobre hechos, vivencias, situaciones, contingencias de protagonistas de la guerra de Malvinas, porque es el relato directo y real de cada uno que transmite y vos lo recetás, lo cual se arma una estructura. Yo no lo voy a decir, vos debes comprender e imaginar lo que quiero decir y llegar. Es una estructura enorme, va a ser continua de historia, y la sociedad argentina se va a ilustrar de ello. Y que pronto, quizás a mediano plazo o largo plazo, se va a resolver nuestra República Argentina lo que queda pendiente de nuestra soberanía. Muchas gracias, Mateo. Te agradezco por estas palabras finales. Te mando un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo y quedamos en contacto, Carlos. Muy bien. Para cuando vos dispongas, estoy a tus órdenes. Muchísimas Vos gracias. tenés mi interés. Muchísimas Muchas gracias. Fuerte abrazo.